luego de haber escuchado la voz de todos los mayores generales y almirantes, comandantes de las 8 regiones estratégicas de defensa integral, acompañados por sus estados mayores, por los comandantes de las unidades operativas de la Fuerza Armada, por las dependencias administrativas también del sector defensa, escuchando la voz, el sentimiento de cada uno de ellos, lo cual suscribimos plenamente y ratificamos desde aquí, desde esta convocatoria que hemos hecho al Estado Mayor Superior ampliado de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en la persona del almirante en jefe, Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional, y de todos los demás compañeros, comandantes de componente de la milicia bolivariana, y de todos los órganos de apoyo de nuestro ministerio y del Comando Estratégico Operacional. Hemos observado los acontecimientos, no hemos dejado de observarlo, pero sobre todo al comienzo de este año se han venido presentando situaciones que han ameritado, pues, que la Fuerza Armada fije una posición, y esa posición siempre ha sido apegada a la Constitución, a las leyes, a los verdaderos valores que nos mueven, a los valores de la verdadera patria, la auténtica patria, la única patria que tenemos, que es Venezuela, a la cual amamos profundamente y deseamos morir por ella, en su defensa, protegiéndola, a ella, Venezuela, con todo lo que significa, a su pueblo. Nosotros nunca dejaremos de estar al lado del pueblo de Venezuela. El pueblo está allí, recibiendo quizás una señal de incertidumbre por parte de los factores que quieren generar zozobra, anarquía, caos en Venezuela. Eso es lo que estamos viendo. Sectores de la ultraderecha plegados a intereses imperiales, tratando de fragmentar, de destruir a Venezuela. Eso lo hemos dicho muchas veces desde esta tribuna, tenemos que decirlo nuevamente. Pareciera que hubiese un juego de niños, pareciera que hay algunos sectores se han apoderado del infantilismo político para, definir los destinos de la patria. Y nosotros venimos aquí a sentar una posición indefectible, inexorable, que es nuestro apego a la Venezuela unida, a la Venezuela de las virtudes, de los valores históricos, a los valores de nuestros libertadores y a ese contrato social, a ese vínculo social, en palabras de Rousseau, que nosotros nos hemos dado en un proceso constituyente y que el pueblo aprobó en votación directa, universal, secreta, aprobó en referéndum para llevar los destinos de Venezuela, políticos, sociales, económicos. A esa Constitución nosotros estamos aferrados. Y por eso nos llama la atención que ayer, rememorando un evento que causó desasosiego, desesperanza, cuando el pueblo de Venezuela en el año 2002 cayó en estado de indefensión porque desaparecieron todos los poderes públicos, secuestraron a un presidente, borraron de la faz de nuestra tierra la ley suprema, nuestra Carta Magna. Ayer vimos un evento reprochable, un señor levantando la mano nuevamente, autoproclamándose presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Es un asunto gravísimo.
que atenta contra el Estado de Derecho, atenta contra la paz de todos los venezolanos. Es aberrante lo que hemos visto en el día de ayer. Nosotros, que estuvimos al frente, esta generación que me acompaña en este momento, de liderazgo en la Fuerza Armada, nosotros que vivimos esos aciagos días del año 2002, del 11 de abril, del 12 de abril, del 13 de abril, que lo tenemos aquí en nuestra mente y lo tenemos aquí grabado en el corazón. Nosotros pensamos que nunca más iba a ocurrir algo así en Venezuela, pero ocurrió ayer. Cuando una persona, llamado no sé por qué motivos, ni por qué basamento jurídico, ha levantado la mano y se ha autoproclamado presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Pareciera risible, pareciera jocoso, dan ganas a veces de reír, pero tengo que alertar al pueblo de Venezuela de la alta peligrosidad que esto reviste, que esto significa para nuestra integridad, para nuestra independencia y para nuestra soberanía nacional. Es sumamente peligroso lo que acaba de ocurrir el día de ayer, 23 de enero de 2019. Y definitivamente nosotros tenemos, y gracias a Dios, tenemos una constitución que nos obliga a nosotros como individuos a ponernos en el común, en el colectivo, en el vínculo social, ese es al que me refería inicialmente. El vínculo social, lo que nos mueve al bien común, las cosas que no puedan dirimirse fuera de esa Constitución o dentro de esa Constitución, tienen que ser producto de una conversación, de un diálogo positivo, franco, sincero. Se ha llamado innumerables veces al diálogo político. Nosotros los militares hemos aplaudido la iniciativa del diálogo, porque la guerra no es nuestra opción. La guerra es el instrumento de aquellos apátridas que quieren vernos matarnos unos a los otros y no saben de lo que hablan, ni siquiera tienen la dimensión de sus consecuencias. Por eso rayan en una estrepitosa irresponsabilidad. Aquellos que llaman a la confrontación, a la anarquía, al caos. Y nosotros los militares, estudiosos del arte de la guerra, de la ciencia de la guerra, sabemos las consecuencias, viendo nada más la historia de la humanidad, la historia del siglo pasado, donde millones de seres humanos perdieron sus vidas, pues, porque se apodera de los hombres, bueno, la ambición, y van apartando la virtud. Así pues que nosotros estamos aquí es para evitar a todo trance, lo vamos a evitar, estamos llamados a hacerlo, un enfrentamiento entre venezolanos. No es la guerra civil, no es la guerra entre hermanos la que va a solucionar los problemas de Venezuela, es el diálogo. Y agradezco profundamente, en nombre de los soldados de la patria, los hijos de Bolívar, de Miranda, de Sucre, de Urdaneta, los hijos de Chávez. Agradecemos toda la buena voluntad de los gobiernos que andan propiciando un diálogo, que andan propiciando el entendimiento, la salida constitucional. Nosotros no vamos a hacer absolutamente nada que esté fuera de la Constitución. Y ahí radica todo, nuestro proceder, nuestras convicciones. Yo agradezco precisamente como soldado todos los gestos de buena voluntad de los gobiernos que buscan equilibrio, que buscan racionalidad, que buscan entendimiento y que propician el diálogo. A eso apostamos nosotros, soldados y soldadas de la patria. A eso apostamos y no apostamos a la guerra. Esto que acaba de ocurrir es un hecho vergonzoso, da pena, da mucha pena ver lo que está ocurriendo, con factores desquiciados, con personas fuera de su centro, con personas que están
que pretenden irrumpir con una manera violenta, esquizofrénica, no racional. Y es muy peligroso, ustedes lo saben, quienes propician esta figura de un gobierno de facto paralelo, que la sustentabilidad jurídica que se tiene para eso es nula, completamente nula. Y todo lo que se haga sin sustentación jurídica, legal, constitucional, no tiene destino feliz. Está destinado al fracaso, está destinado al caos. No va a ser victorioso. Y nosotros, los hombres y mujeres de uniforme, que somos los hijos de estos hombres y mujeres que nos dieron la libertad, seríamos indignos de portar nuestro uniforme si no defendiéramos la Constitución, nuestra independencia y nuestra soberanía. Hemos jurado morir con nuestra patria, nuestra Venezuela, nuestro pueblo. Y lo vamos a hacer. Vamos a cumplir ese juramento que nosotros hemos hecho a la patria, ante Dios, ante nuestra bandera. El juramento de defender nuestra patria, sus instituciones, nuestra democracia que nosotros mismos nos hemos dado. Así pues que, después de escuchar a todos los comandantes de regiones estratégicas de defensa integral y después de haber nosotros deliberado también de todo lo que ocurrió desde muy temprano, de todo lo que ocurrió en el día de ayer, muy peligroso, repito, alerto al pueblo de Venezuela, muy peligroso para nuestra integridad, para nuestra paz social. Bueno, alerto al pueblo de Venezuela que se está llevando un golpe de Estado contra la institucionalidad, contra nuestra democracia, contra nuestra Constitución, contra el presidente Nicolás Maduro, presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Yo voy a leer un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que recoge el sentimiento de todos los hombres y mujeres de nuestra institución. Lo voy a leer para que quede claridad de cuál es la posición de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ante los graves sucesos y eventos que se están dando en Venezuela y que no vamos a permitir que eso ocurra. Ya tenemos, repito, la experiencia del 2002, el sentimiento del 2002, lo vivido en el 2002, y no vamos a permitir que eso vuelva a ocurrir. Leo. Desde hace largo tiempo se viene fraguando un vulgar golpe de Estado contra el gobierno legítimamente constituido de la República Bolivariana de Venezuela, por parte de sectores de ultraderecha, auspiciados descaradamente por agentes imperiales. Este plan criminal, que amenaza flagrantemente la libertad, soberanía e independencia de la nación, llegó el día de ayer a límites de altísima peligrosidad, pues se ha pretendido instaurar un gobierno paralelo de facto, carente de legalidad y de sustento popular, con el oscuro propósito de generar caos y anarquía en nuestra sociedad. Se trata exactamente de la reedición de los hechos de abril de 2002, cuando mediante una autoproclamación se intentó desconocer la Carta Magna, desarticulando los poderes públicos y dejando a la ciudadanía en un estado de indefensión. El gobierno norteamericano, junto a otros de la región y algunos funcionarios de organismos multilaterales, están desarrollando el ampliamente conocido guión de derrocar a aquellos proyectos progresistas que le resultan incómodos a sus ambiciones imperialistas. Por ello, están ejecutando una guerra híbrida sin precedentes en contra de Venezuela, que incluye bloqueo económico financiero, sabotaje, desinformación y falsas noticias, entre otras técnicas, para generar ingobernabilidad y justificar una intervención militar. Ante tan nefasta situación, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana expresa al pueblo venezolano y al mundo entero lo siguiente. Primero, ratificamos el irrestricto apego a la Constitución, leyes nacionales. En consecuencia, rechazamos categóricamente las acciones ilegales con las que se persigue instalar un gobierno paralelo en nuestro país, así como los alevosos llamados que algunos sectores, ignorando los valores y principios que nos caracterizan,
vienen formulando para tratar de apartarnos del sendero democrático. Segundo, asimismo, rechazamos del modo más enérgico posible los groseros actos de injerencismo llevados a cabo por gobiernos extranjeros, los cuales consideramos irrespetuosos del derecho internacional y del principio de autodeterminación de los pueblos, siendo además ofensivos a la dignidad de los venezolanos y las venezolanas. Tercero, garantizaremos en todo momento la paz ciudadana y el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado. No vamos a tolerar hechos vandálicos o terroristas por parte de grupos que promuevan la violencia como perverso mecanismo para alcanzar sus fines. Cuarto, tal como lo manifestamos en acto solemne, público y notorio, el pasado 10 de enero de 2019, reconocemos como legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, al ciudadano Nicolás Maduro Moros, quien resultó electo por la gran mayoría de los votantes en elecciones libres, universales, directas y secretas celebradas el pasado 20 de mayo de 2018. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fiel a las tradiciones heredadas del libertador Simón Bolívar, no aceptará jamás a un presidente impuesto a la sombra de intereses oscuros ni autoproclamado al margen de la ley. Tampoco se subordinará nunca a una potencia extranjera o a un gobierno que no sea elegido democráticamente por el pueblo de Venezuela. Chávez vive. ¡La patria sigue! Independencia y patria socialista. ¡Viviremos y venceremos! El sol de Venezuela nace en el Esequibo. ¡Nace en el Esequibo! Nosotros venceremos. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias.